Amigos, pues hoy les tengo otro recorrido de esos random, de estos para conocer Aguascalientes, muy bonito. Estoy trabajando también para un cliente que me pidió un video de un recorrido histórico de Aguascalientes. Entonces también se los quiero dar a ustedes este recorrido para ir grabando, para ir conociendo Aguascalientes. Y hoy empezamos con la Plaza de Toros, la Monumental, uno de los lugares que yo te sugiero que vengas a conocer si andas aquí en Aguascalientes. Y con pocos días que dices, ¿qué voy a conocer? ¿Dónde me voy a tomar la bonita foto para que digan, sí vine a Aguascalientes? Este es uno de los lugares que debes de conocer. Bueno, si no te gustan los toros, mira, nada más tómate la bonita foto, se ve, porque es un lugar icónico de Aguascalientes. En la Feria de San Marcos, en el Festival de Calaveros, vas a poder encontrar mucha actividad aquí. Amigos viajeros, y si eres de esos de los que son pata de perros, que da la mañana y te quieres salir a caminar, bueno, el Andador J. Pani es uno de los lugares que te sugiero para salir a caminar temprano, para pasar a conocerlo. ¿Qué es eso del Andador J. Pani? Bueno, para los que no nos conocen y no han visto nuestros videos, este es uno de los andadores principales de la Feria de San Marcos, una de las fiestas más grandes de Aguascalientes y de todo México. Bueno, pues aquí es el andador principal que viene desde el Templo de San Marcos hasta la Plaza de Toros, la Monumental, y se hacen aquí unas buenas fiestas, bandas por aquí, mariachi por ahí, jarocho por acá, un montón de gente, mucho ambiente. Y este es uno de los lugares turísticos que también tienes que venir a tomarte la bonita foto para decir, mira, sí vine a Aguascalientes. Amigos, otro de los lugares imperdibles cuando vengas a Aguascalientes o si piensas venir a Aguascalientes es visitar el Jardín de San Marcos. Aquí es donde empieza toda la fiesta de la Feria de San Marcos. Este jardín está bellísimo, empezó su construcción en 1852 y bueno, desde entonces está bellísimo. De verdad, yo te recomiendo que vayas a visitarlo cuando tengas tiempecito, que tengas pocos días de visitar Aguascalientes. Este es uno de los que tienes que conocer, caminarlo. Adentro de su interior vas a poder encontrar personajes de Aguascalientes hechos escultura, muy bello. Aquí hay muchas actividades, a veces los fines de semana. Les digo que cuando recorran este Jardín de San Marcos van a encontrar alrededor personajes icónicos de Aguascalientes, como este niño que es el niño bolero. Por allá vas a encontrar el niño que estás alimentando las ardillas, y así en todo el jardín vas a encontrar muchos personajes como este. Bien ilustradito, maestro, por favor. Estamos en el barrio de San Marcos, que es donde se hace toda la feria. Aquí vas a poder encontrar el templo de San Marcos, enfrentito el Jardín de San Marcos. Muy lindo. Son esos de los lugares que yo les recomiendo que vengan a caminar, que vengan a tomarse la bonita foto para que digan, mira, sí vine a Aguascalientes. Y bueno, si andas en el centro de Aguascalientes, si andas buscando dónde tomarte las bonitas fotos para tu Instagram, bueno, pues aquí está en la Plaza de Toros San Marcos, que es de las primeras plazas que tuvo Aguascalientes. Acabamos de estar en la Monumental Plaza. Bueno, esta es la primera que existió. Pues también está como para la bonita foto de Instagram. Si no te gustan los toros, bueno, pues aquí es un icono más para que digas, mira, sí vine a Aguascalientes. Amigos, y para mí otro de los destinos que yo sugeriría que pasen a visitar es la famosísima calle Carranza, de día y de noche. De día van a encontrar muchas cafeterías, librerías, museos que van a poder visitar. De noche, aquí se hace la vida de noche de aquel lado. De aquel lado para allá, de aquí hacia el Jardín de San Marcos van a poder encontrar muchos bares, terrazas, lugares para pasársela muy bien, cervecerías por allá también. Entonces de día y de noche vas a poder visitar esta calle que se llama Carranza. Cuando es temporada de Feria de San Marcos, esta calle la cierran y hay muchos eventos culturales. Pero bueno, si vienes a tu visita a Aguascalientes y tienes pocos días, yo te sugiero que pases a visitar aquí la calle Carranza, que no va a tener pierde porque está atrás de la catedral. Entonces nada más te vienes caminando hacia acá, vienes a comer, a tomarte algo y a conocer, o te puedes seguir hasta el Jardín de San Marcos que está por allá. Amigos viajeros, llegamos a otro de los destinos principales en Aguascalientes, que es la plaza principal, y en toda esta zona se hacen muchos eventos muy buenos. De hecho, aquí terminan los festivales, aquí terminan las manifestaciones y toda esta zona está llena de eventos. Está la Excedra por acá, esta columna que se llama la Excedra. A mano derecha está la catedral, a mano derecha están las letras de Aguascalientes. Está el Jardín de las Jacarandas, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal. Y solamente en esta plaza, que es la Plaza Patria, vas a encontrar muchos destinos turísticos para la bonita foto, para el Instagram.
y seguir conociendo Aguascalientes. Amigos, y en este recorrido turístico ya me dio hambre, ya me cansé un poquito, pero miren, me encontré a Emilio en la catedral y me dijo, yo trabajo en una taquería. ¿Y cómo se llama la catedral? Se llama Taquería Cay Carnal. Estamos ubicados en Colón y esquina con Ornedo. En Colón y Ornedo, ahí van a encontrar la taquería ¿Qué hay, carnal? ¿Cuál es la especialidad de Emilio? Mire, tenemos un platillo que se llaman ahogaditas. También nos piden mucho lo que son los tacos de barbacoa, que van doraditos. Y pues es lo que más se nos vende. ¿Desde qué hora está abierto? Estamos desde las 9 y hasta las 3, cuando gusten venir. Miren amigos, y este es lo que me sugirió Emilio, que se llaman las ahogaditas. Es como si fuera una gringa, pero ahogada en salsita. Se ve muy rico y vamos a probarlo. Buen provecho. Viajeros, otros de los lugares que les recomiendo venirse a tomar la bonita foto cuando vengas en Aguascalientes. Si tienes poquitos días de recorrer Aguascalientes, bueno, es conocer este templo. Bueno, aquí en Aguascalientes les llaman templo a las iglesias. Cualquiera que preguntes, oye, ¿dónde está esta iglesia? Te van a decir, ah, el templo San Antonio, que es es uno de los muy bonitos templos. Mucha gente que no conoce Aguascalientes y por primera vez viene, piensan que esta es la catedral, pero no, es el templo de San Antonio, el donde todos los novios se quieren casar. De hecho, si te quieres casar aquí, tienes que tardar como un año en espera, porque está muy fuerte la espera en este templo, muy bonito. Está en la calle Zaragoza, no lo olvides. Todo esto es del centro histórico, aquí está en la calle Zaragoza. Yo te recomiendo que vengas a tomarte la bonita foto aquí, parte de tu recorrido histórico. Amigos, y ya que andan por acá observando el templo de San Antonio, algo que no conocía y que acabo de leer en esta placa es que es zona patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque tienen este templo. Adelante hay un castillo que también les sugiero que vayan a conocer. Si vienes a Aguascalientes con poco tiempo, ve a conocer este castillo que está. Y acá hay un museo que se llama el Museo Aguascalientes. Entonces, esta esquina te va a gustar mucho para conocer diferentes cosas. Vázquez del Mercado es esta avenida y Zaragoza. Entonces vas a poder conocer tres cosas pues muy rápido, ¿eh? Amigos, pues aquí conociendo esta nueva zona que yo no sabía, que se llama Patrimonio de la Humanidad, me encontré a Liz y queremos mandarle saludos a su papá hasta Toluca. ¿Qué se llama tu papá? Arturo Ríos. Arturo Ríos, muchos saludos desde aquí, desde el Merito Aguascalientes. Acá anda tu hija turisteando, pasándosela muy bien. Y bueno, gracias por seguir los videos. Por acá anda, por acá te la cuidamos. Muchas gracias. Amigos, si en tus vacaciones andas buscando saber qué museo vas a visitar, bueno, pues aquí está el Museo de Aguascalientes, enfrentito del templo de San Antonio. Miren, aquí está San Antonio, acá está el Museo de Aguascalientes. Muy rápido que vas a dar en esta nueva zona que no sabía que se llamaba Zona Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues aquí vas a poder encontrar Museo de Aguascalientes, Templo de San Antonio, muy rápido. Y ahorita vamos a ir a visitar lo que es el Castillo Douglas, otro de los lugares que debes de ir a visitar. En tus días que vengas a Aguascalientes que quieres recorrer rápido, bueno, son de los lugares que yo te sugiero que vayas a visitar. Amigos, y otro de los lugares que yo te sugiero que vengas a conocer si andas por acá caminando en el centro histórico y muy cerca del Templo de San Antonio, es este castillo, muy famoso castillo de Aguascalientes, se llama el Castillo Douglas o el Castillo o el Chalet Douglas. Lo vas a encontrar así con esos dos nombres en Google, en YouTube. Es este bonito castillo que ahora ya vas a tener una ventaja porque ya no tiene barda. Antes tenía una barda que no podíamos ver nada cómo estaba este castillo. Pronto esto va a cambiar, va a ser una plaza comercial. Están en eso, por eso quitaron la pared. Pero yo te sugiero para venir a tomar unas bonitas fotos para el Instagram. Aquí el Chalet Douglas, que te va a gustar un montón. Amigos viajeros, si lo que andas buscando son lugares gastronómicos de Aguascalientes, este barrio te lo va a dar. Se llama el barrio de la Purísima y lo vas a poder identificar por esta bonita iglesia que tiene arquitectura neogótica. Se parece mucho también al templo expiatorio de León. Bueno, pues esta obra, este bonito templo también fue hecho por Refugio Reyes Rivas, el arquitecto práctico, el arquitecto sin título. Este barrio vas a poder comer muy rico allá en el Mercado Reforma o en el tianguis que se pone acá también. Muy bien, en temporada de diciembre se pone un mega tianguis. Si normalmente hay un tianguis grande, bueno, en temporada de diciembre está grandísimo. Vas a poder comer bien rico, comprar un montón de cosas. Y es uno de los barrios que a todos los hidrocálidos les gusta para en la noche venir a comer los taquitos, los antojitos bien rico. Amigos viajeros, pues llegamos a otro barrio con mucha tradición, con mucho aire flamenco, con mucho aire taurino. Se llama el barrio del Encino, también conocido como el barrio de Triana. Bueno, pues en este barrio te recomiendo que vengas a visitarlo. Estás muy cerca del centro histórico, de hecho esto es parte del centro también.
Es uno de los barrios muy lindos. Tienen unas fiestas por ahí de noviembre que se llaman las fiestas de Triana, la Trianada, que son semejantes a las fiestas en Pamplona, allá en España. Sueltan unas vaquillas, sueltan unos borreguillos a correr por toda la calle. Mucha tradición y tiene mucho aire taurino, y le dicen el barrio de Triana porque aquí vivían muchos de los toreros famosos y se iban de aquí a la Plaza de Toros, y se conservó ese aire taurino. Tiene mucho afición taurina aquí, por eso tienen esas fiestas. También tiene algo muy padre que se llama el Museo José Guadalupe Posada. Si estás interesado sobre todo sobre los grabados de la Catrina, sobre la obra de este artista plástico, bueno, pues aquí está su museo para que vengas a ver más sobre su historia, más sobre su trabajo. Te digo que le vas a pasar muy bien. Los domingos, hay domingos que aquí hacen eventos culturales, mucho flamenquito. Te la vas a pasar muy bien cuando vengas aquí a Aguascalientes. Ven a visitar el barrio del... Espero que les haya gustado este video, que les haya funcionado, que les haya servido de verdad. Comuníquenle este video, comparten este video a otras personas que vienen a Aguascalientes o que ya viven en Aguascalientes pero tienen pocos días y no saben a dónde ir. Bueno, pues este video es para ustedes o para los que vienen apenas a Aguascalientes. Ayúdenme a compartir este material. Y como siempre les digo, suscríbanse, comenten y compartan. Vayan a mi Facebook y denle like, por favor, ayúdenme con mis redes sociales. Déjenme un mensajito, déjenme un like y nos vemos en el próximo video. Adiós.